Bueno, o sea, en realidad todos los trabajos o todas las actividades hay que hacerlas en 8 horas. Lo que pasa es de que comenzamos a rellenar esas horas con cosas innecesarias. Y ahí es cuando comienzan. Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo podcast en el cual vamos a hablar de cómo aprender 3D de manera rápida y eficiente. Bueno, entonces vamos a empezar. Creo que hay que tener muy en cuenta de que esto del 3D o creo que toda una profesión no es de que sea un proceso rápido, o sea, esto hay que verlo mucho más como una maratón, no tanto como un sprint, porque la verdad, en específico esta rama del 3D pues lleva bastante tiempo, hay que dedicarle bastantes horas de dedicación y bueno, entonces creo que es imposible de que tal vez si lo vemos de que si sea posible aprender 3D como en un mes o en 2 meses, creo que eso sí no es posible. Bueno, hay excepciones de gente muy dotada que tiene dones, pero, pero si somos personas, pues seres humanos normales, creo que sí nos va a llevar un buen tiempo del cual hay que disfrutar. Pero bueno, les quiero compartir acá ciertas formas que creo yo que estimulan a que nuestro aprendizaje en el 3D sea mucho más eficiente y que lo disfrutemos más. Acá ya tengo mis apuntes para ver qué hablamos hoy y empecemos. El primero que puse es cultura visual. Ok, cultura visual, ¿a qué me refiero con esto? Y es de que busques la manera de que todo lo que veas pues sea relacionado a lo que quieres aprender. Ah, Puedes, digamos, ver la manera de cómo estamos en este mundo lleno de redes sociales, pues buscar la manera de sustituir que en vez de que te salgan fotos tal vez de gente que pone pues platos de su comida, pues mejor seguir páginas, digamos, de 3D, de renderizado o gente que ponga sus work in progress y también las newsletters, eso para que cuando veas tu correo electrónico te llegue pues noticias de las novedades que hay en lo que te estés especializando. Uy, perdón, una alarma. Ya. Y bueno, entonces es importante de que tengamos esto del 3D que nos llegue así, al igual de que como tenemos el feed, digamos, de Facebook o de YouTube, pues que lo llenemos del contenido que nos va a enriquecer más de nuestro conocimiento. Y es que esto ayuda un montón, o a mí en lo personal me ayuda un montón, porque a veces cuando veo tal vez el feed de YouTube y veo que me salen cosas de 3D, como que al rato me dan ganas es que tengo ganas de crear algo en 3D o quiero aprender un tutorial o cosas por el estilo. Mientras que creo que eso es lo malo a veces de pues estas plataformas de las redes sociales que nos pueden dar, o sea, como todo en la vida, pues las dos caras de la moneda, ¿verdad? Donde, poniendo el ejemplo en redes sociales, podemos tener información de mucha calidad, pero también nos puede llegar a distraer un montón. Y lo malo es de que, como decía antes, pueda que tengamos, o sea, en nuestro feed nos esté llegando eh, contenido de gente que ni le hablamos y para qué queremos saber de, de su vida, ¿verdad? Sí. Entonces, buscar esa manera de cómo reemplazar el contenido que consumimos y que siempre esté alineado a lo que queremos aprender. Creo que eso es una gran herramienta, el estarnos empapando.
constantemente, digamos, de estos estímulos para que nos dé más ganas de estar aprendiendo y de estar viendo las novedades, como te decía, en los newsletters. También aplicaciones como Medium. Medium es como una aplicación, pero más de artículos de lectura. Tener esa es buenísima porque pues te da ahí eh, tus temas a elegir, las tendencias que te gusta buscar. Entonces, supongamos que pones ya en tu Medium que querés que te dé más información de 3D, de cómo texturizar, de ese tipo de cosas. Siempre vas a estar como empapándote más de esas temáticas. Entonces, muy importante cuidar la cultura visual que tenemos. Y bueno, vamos a ver el otro tema, es concursos. Los concursos son súper, pero súper estimulantes en el aprendizaje. Y es que esto nos ayuda porque los concursos te van a dar, bueno, siempre va a depender del concurso, pero la mayoría de los concursos van a tener una serie de parámetros los cuales hay que seguir, y eso creo que es de bastante valor porque nos va a hacer pues pensar de manera con los recursos que tenemos y, y ver la manera de cómo es que pues nuestra propuesta se acople a esos parámetros que están dando los concursos. Y creo que en este caso vale mucho la pena meterse, y aunque no ganemos, no importa, ganamos un montón de experiencia para que también conozcamos a bastantes personas que nos aporten en ese periodo que hacemos el concurso. Y también creo que es bastante importante porque los concursos siempre van a tener como estas fases o deadlines que, digamos, tiene como un primer deadline donde te piden pues cierta parte de tu proyecto. Después si clasificas, se me había ido la palabra, si clasificas pues ya te piden que desarrolles de tu mismo proyecto tal vez una animación o cosas así. Entonces creo que es bastante enriquecedor optar por un concurso, y ahora en internet creo que es bastante fácil encontrar concursos. En ArtStation ponen bastantes concursos. También en este chico Punisher, Clinton Jones, ahí pone los concursos. Hay uno peladísimo que es el de Alternate Realities, y también hay bastantes youtubers que dejan pues estos challenges en los cuales creo que vale bastante la pena y es de gran aprendizaje porque igual tenemos estas deadlines que nos van a hacer salirnos de nuestra zona de confort, que eso es súper importante. Entonces, concursos, creo que, como te decía, esto de los parámetros nos va a hacer decir, bueno, está esta cantidad de cosas y vamos a ver la manera de cómo hacerlo. Creo que eso es lo bastante cool de meterse a concursos. Entonces, métete a un concurso. Ahora, el otro sería ponte retos. Esto, ponte retos es bastante importante y te voy a poner un ejemplo de cómo lo veo yo. Digamos, pudiéramos ponernos el reto de decir, bueno, voy a generar una escena, pero en esta escena tal vez solo el reto va a ser de que sea un render donde todos los elementos sean color azul, por así decirlo. Vamos a aprender. Entonces, este reto nos va a poner a pensar, bueno, tonalidades de azules, cómo comunicar el azul con la iluminación de una mejor manera, lo que quiero transmitir, las temperaturas. Creo que eso es bastante interesante. Y también hasta hay canales de YouTube donde se ponen pues los retos, ¿verdad? Supongamos, me gustó mucho uno que vi de Austin McConnell, que él, en realidad pues él no es como un artista
3D, pero es un cineasta y hizo un reto en el cual decía así como, puedo hacer una película animada en 48 horas y sin él ser un animador 3D logró hacer un montón de cosas con Unity, con iClone. Entonces ese tipo de retos ayudan un montón para de igual forma sacarnos de nuestra zona de confort. Estamos poniendo unos parámetros. Creo que también ahí estamos fortaleciendo el músculo de nuestra creatividad, porque puede ser tantos retos que tú te los imagines o puedes ver de otras personas qué es lo que te inspira a hacer, ¿verdad? Entonces, los retos, bastante importante y son súper divertidos. A mi parecer, siento que son súper divertidos. Ahora, tutoriales proyecto. Este de acá es, ahorita te explico cómo lo veo yo. Y esto lo enlazo un poquito al de los retos o puede ser concursos. Y es que los tutoriales proyecto yo lo clasifico como, bueno, me voy a poner este proyecto. Quiero hacer, supongamos, mi proyecto es generar un render de un landscape en donde esté haciendo pues una temática sci-fi, pero es con una selva voladora, por así decirlo, de estos mundos que son así flotantes como en Avatar, si no estoy mal, que sale. Bueno, entonces ya tenemos este proyecto y lo que me va a tocar hacer es buscar tutoriales. Si no sé qué hacer en ciertos pasos concretos de este proyecto, pues buscar los tutoriales que me estén resolviendo esas dudas. Creo que eso es mucho mejor que estar viendo como tutoriales al azar. Entonces, eso nos va a guiar mucho mejor. Vamos a estar viendo tutoriales que nos están ayudando a resolver la problemática de nuestro proyecto y tarde o temprano vamos a tener ya resuelto nuestro proyecto. Y digamos, tal vez para ese proyecto vimos como 20 tutoriales, pero pum, ya quedamos con la experiencia de que ya tenemos un resultado. A comparación de que si solo viéramos como tutoriales pum, pum, al azar, pues esto siento que al menos como que sienta ciertos caminos, porque el camino pues va a ser el de realizar nuestro proyecto y nos va a hacer sentir como más motivados, siento yo, ya que vamos a tener nuestro proyecto hecho. Entonces, muy importante, los proyectos tutoriales. Ok, y aquí vamos a entrar a esto que es aprende lo esencial y no lo que tienes que. Y acá quiero poner un ejemplo mío, porque yo cuando empecé quería aprender literal todos los programas. La razón por la que quería aprender todos los programas porque sentía que para ser como un buen artista, por así decirlo, tenía que saberme sí o sí todos. ¿Y qué es lo que me pasó? Que no es imposible. Cuando comenzaba a aprender, cuando ya sabía uno y comenzaba a aprender el otro, se me comenzaba a olvidar el otro y así me iba. Entonces es imposible abarcar todo. Creo que no es sustentable. Es mejor aprender lo que es esencial y que resuelva tus necesidades. Ya lo he comentado en el podcast de los programas esto mismo. Y esto también de aprender lo esencial y no lo que tienes que, también va a que muchas veces pensamos que tenemos que aprendernos hasta así como llegamos a querer aprenderlo todo, que decimos, bueno, voy a agarrar hasta el manual y es que me tengo que saber todo. Y no creo que sea necesario, ya que, y esto lo pone muy bien en este libro que se llama The 4-Hour Week de Tim Ferriss. Este libro lo que dice,
pone una regla que se llama Pareto's Law, o sea, la ley de Pareto, y pone que un porcentaje, pone el 80% y 20%. Entonces, ¿por qué está el 80% y el 20%? Porque se dice en este libro de que muchas veces el 20% de lo que hagamos puede darnos un 80% de resultados. Entonces a esto lo podemos trasladar al mundo del 3D, porque en realidad del 3D no es necesario que nos aprendamos todo, y van a ver que podemos sintetizar todo y hacerlo de la mejor manera, y como más cómodos nos sintamos, y nos va a dar mejores resultados que a comparación de que nos aprendamos. Pongamos el ejemplo, digamos, en Blender, de que digamos, bueno, quiero aprenderme todos los nodos. Pero ¿qué va a pasar? Que a la hora de que los aprendamos todos y queramos hacer algo como que nos vamos a quedar un poquito en blanco, porque no hemos visto la manera de poner en práctica esos nodos. O sea, digamos, en qué mejor ocasión me va a aplicar un nodo y ese tipo de cuestiones. Entonces, es mucho mejor aprender lo esencial que aprendérselo todo. Y otra cosa, ¿por qué solo aprender lo esencial? Porque si nos aprendemos todo, ya sabemos que al cabo de una semana o dos se nos va a estar parando o olvidando tal vez un 75% de lo que aprendimos. Creo que es mucho mejor pues sintetizar, y esto nos ayuda un montón a poner en práctica, pues ir descartando las cosas que no nos sirven, y pues poner en acción las que sí nos van a servir. Y esa es otra gran cuestión que dice en este libro, que es: hay que invertir el tiempo en ver qué acciones pues son las que puedo como optimizar para hacer mejores resultados. Y bueno, pues ahí también hay que invertir un poquito de tiempo en ver, bueno, supongamos, estos modelos de acá, digamos que estamos haciendo un entorno y queremos poner pues ciertos, no sé, como picnics, o digamos que estamos en un parque y queremos poner que el pan y así. Pues ¿qué sería lo mejor? Que optimicemos los tiempos y busquemos assets en vez de estar modelándolo todo. Y ahí es cuando pues un trabajo que le invertamos tal vez un 20%, nos va a dar de resultados pues un 80%. Y esto es importante verlo de esta manera, porque muchas veces nos complicamos tanto que podemos hacer este balance al revés. O sea, podemos estar haciendo cosas, trabajando cosas que nos lleven un 80% de trabajo, y al final nos paren dando un 20% de resultados. Entonces, tomar muy en cuenta esto del Pareto's Law. Como siempre, voy a estar dejando los links a pues los libros, videos que vaya diciendo. Entonces, vamos a pasar al otro tema. Y bueno, es el arte del fracaso. El arte del fracaso. Muchas veces creo que esto nos impide pues como que aprender de manera rápida, porque decimos, bueno, es que me da miedo, tal vez como que tenés una idea en mente y la querés como concretizar, pero sabes que entre el lapso, digamos, la distancia que hay entre tu idea y que esa idea se haga realidad, pues es una serie de trabajos. En realidad es ponerse a trabajar. Y ahí es cuando ya nos comienza a llegar pues miedos de que vayamos a fracasar, y que no sé, que
que nunca salga el render o que tal vez, no sé, me pongo a pensar, a mí me pasaba mucho que decía, es que eso de ahí no lo puedo hacer porque tengo una compu de baja calidad o cosas así. Y hubo una vez que me puse a hacerlo en la compu que tenía en aquellos tiempos y sí lo logré hacer. Tal vez llevó más tiempo, pero sí lo logré hacer. Entonces, creo que pues esa mentalidad de que vayamos a fracasar en eso, ya nos está quitando la oportunidad de llegar a realizar nuestra meta. Pero entonces ahí es cuando llegamos al arte del fracaso en decir, en darnos esa oportunidad de pues fracasar. Aunque no digamos, voy a realizar esto y aunque no se logre, voy a volver a intentar. Y si no se vuelve a lograr, pues voy a volver a intentar. Y si definitivamente pues no se puede, pues ahí sí ya no. Pero vale la pena intentar, fracasar. Y así pues nos vamos quitando los miedos de estar intentando cosas. O sea, a veces a mí me pasaba mucho que cuando quería aprender Houdini, que aún lo estoy aprendiendo porque sí es como algo complicado ese programa, pero al principio sí me daba miedo y como que postergaba y postergaba y postergaba, pero hay que dar el paso, aunque nuestro primer trabajo o proyecto render nos salga súper patito, hay que hacerlo. Y esa es otra cosa que creo que vale mucho la pena, que tu trabajo, a pesar de que se vea muy mal o como no muy mal, sino que muy novato, por así decirlo, creo que vale mucho la pena de que te sientas orgulloso y no sé, hasta publicarlo. Creo que eso hasta te quita el miedo de decir, bueno, yo así voy en mi proceso, acá está, y ¡fum! Miren cómo quedó, y sentirte bien por haberlo cumplido, porque la mayoría de personas ni hubieran dado el paso a empezar a crear. Entonces es muy importante publicar los trabajos a pesar de que estén mal. Y en mi caso yo hago mucho eso, digamos, a pesar de que se vean malas cosas, yo me gusta publicarlo. Siento que a mí eso es lo que me quita esos miedos de decir, bueno, muchas veces cuando comienzo las cosas digo, bueno, ya sé que estoy principiante en esto, no sé que a primera instancia no va a ser un resultado súper guau, pero igual me voy a lanzar. Y pueden ver, hasta en el canal de YouTube hay uno que se llama Mi primer Rigid Bodies y Flip Fluids y es solo un pequeño trabajo de Houdini que me llevó un montón. Eso sí, me llevó como unas 2 semanas a hacerlo, pero es de solo una pelotita que se vuelve líquido en un cubo. Y van a ver que se ve mal porque hasta está el render, el denoise, ese denoise no vi la manera de cómo hacer que funcionara bien, y van a ver que hasta se ve así glitchado, pero dije, ¿qué más da? Lo voy a poner. Entonces creo que a pesar de que estás empezando, siempre publica tus cosas y sentiste bastante alegre de que culminaste con los proyectos. Y es increíble porque, digamos, a pesar de que uno lo ve como, uff, es que no salió bien, hay personas que les parece súper guau. A veces hay gente que ve digamos, nosotros miramos cosas de nosotros mismos que las vemos mal, cuando otras personas que la ven dicen, puchis, es que sí, tenés talento. Entonces, a veces es de creernos que sí podemos hacer las cosas. Por lo que el fracaso creo que no hay que verlo con miedo, sino como un arte. Ahora, este de acá es súper... bueno, y algo más que quería decir del arte del fracaso, que esto es súper importante porque esto ya nos deja medir.
digamos, cuando hacemos las cosas, pues es como el método científico, pues investigamos, vamos a ejecutarlo, después vamos a ejecutamos, ¿verdad? Y después vemos resultados, analizamos y mejoramos. Y eso es lo que nos da, pues, estar intentando las cosas y estar, pues, haciendo el ensayo y error, porque así es como vamos a mejorar. No me acuerdo en qué video había visto y que decía que, obviamente, hacía la analogía de que en nuestro primer partido de béisbol nunca vamos a hacer un home run a la primera, pero ¿por qué no solo de estar disfrutando de estar jugando? Poco a poco voy a estar pues bateando una y otra y puede que unas salgan, otras no salgan y poco a poco. Y puede que sin esperarlo, ¡boom!, se dé el home run. Y entonces creo que también es importante eso, disfrutar y medir los resultados, analizar pues qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que estás haciendo bien y mejorar. Ahora, me gustó mucho que se llama un artista que se llama Kirsten Zirnbiegel. Espero haberlo dicho bien. Y ella da una idea, van a ver cómo se llama ideating. O sea, si lo traducimos al español sería como ideando. Ajá. Ella dice, este método, ella busca como sustituir la palabra de creatividad a ideando. Es una metodología que ella aplica para que en vez de estar como diciendo es que no encuentro esa creatividad, sino que el método consiste en generar ideas, un montón de ideas, generar ideas a considerar, generar ideas, porque todas estas ideas ya siendo como hacemos un montón de ideas, depuramos como las ideas que sí van a ser consideradas, y lo bueno de estas ideas es que pueda que más de alguna nos lleve a lugares inesperados, y eso creo que es bastante potente, porque si nunca como que hacemos este ejercicio de tirar un montón de ideas, pueda que nunca salga a luz la gran idea que tenés, y esto siento que ayuda un montón a aprender de manera más no rápida ni tampoco eficiente, lo quiero decir, sino que de una manera mucho más emotiva, ya que al ver que salga una idea que digas, ¡oh! Es que esta es la que tengo que hacer, como que ya se prende esa curiosidad y ese fuego, que obviamente pues te va a hacer querer aprender de eso. Mientras que, regresando otra vez a cuando decíamos aprender lo que tienes que aprender, creo que esta comparación pues nos va a emocionar más. A mí me gustó mucho este concepto que ella decía, y aparte este ejercicio aparte que nos da como ideas que pueden ser consideradas por consiguiente, siento que nos está ejercitando o elevando pues la creatividad. Y esa es otra cosa que muchas veces pensamos que el aprendizaje lo veo como que es mucho más eficiente cuando estamos aplicando muchas más cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que en el ámbito de los artistas, digamos en esto de un artista 3D, no solo va a llegar, no solo cabe como la temática de modelado 3D, por así decirlo, sino que van a abarcar muchísimos campos, y no solo campos técnicos, sino que van a ser campos mucho más artísticos, creatividad,
estrategias para ser pues más creativo, cómo ser colaborativo también, muy importante, cómo expresar tus ideas en una manera verbal puede ser también. Entonces es muy importante tener, o sea, ser conscientes de que no solo va a ser un aprendizaje técnico, sino que va a tener un gran matiz de aprendizajes. Y siento que con esto del ideation era, déjame ver, ideating, estamos pues ejercitando esas otras áreas que de igual forma es un aprendizaje. Esta es recrear. Y esto es, lo vi en un libro que se llama Ponte Creativo, de Questlove. Y esto es muy interesante porque él lo pone así como, lo relaciona con los covers musicales. Ya sabemos que un cover musical es recrear una canción de otro artista, que básicamente como que a simple vista uno dice, pero eso es como plagiar. Pero en realidad no es así, sino que el simple hecho de recrear algo, vas a ver que te va a llevar un gran proceso de aprendizaje y pueda que en ese proceso estés sacando tu propio estilo y lo mezcles con el estilo de que puso el otro artista en esa obra. Y en realidad recrear pues es como transformar pues esa idea ya consolidada y transformarla como que en tu versión. Y yo siento que es bastante potente porque podemos pensar, bueno, pero eso es como copiar, pero no, porque quiera que no, nunca vamos a lograr, poniéndonos de ejemplo, no sé, como que si queremos pintar igual a Caravaggio, por así decirlo, es que nunca vamos a lograr recrear esos mismos brochazos que él daba, tal vez como la misma fuerza que él daba en su brazo o su muñeca. No se va a poder. Entonces obviamente no quiero como decir, bueno, que no existe el plagio. Obviamente sí se puede dar. O sea, para que exista gente que sí lo haga así a lo pelado. Eso sí, no hay que hacerlo. Pero creo que se me entiende bastante bien la idea de recrear. Y esto ayuda un montón porque, digamos, siento que todos tenemos algún referente o alguien que admiramos bastante y una gran práctica para poder aprender pues más eficientemente. Y pues sería recrear algo de tu artista favorito o algo que viste, recrearlo a tu manera. Es un ejercicio bastante potente. Ok, ahora, este es súper importante y es identifica tus horas activas. Todos tenemos cierto tiempo del día en el que somos mucho más activos y creo que hay que priorizar esas horas para que generes tu mejor rendimiento, donde generas pues tu mejor trabajo y cosas así. Entonces, identificar esas horas, decir, ahí no vas a poner ninguna otra tarea, ni vas a dedicarle a otras personas o a otra actividad, sino que sea a que esas horas donde sos como más creativo o creativa, las inviertas a tus proyectos. Pum, pum, pum. ¿Y por qué? Porque obviamente vamos a estar haciendo las cosas mucho más rápido, mucho más motivados y es muy distinto a cuando trabajamos en horas que no nos sentimos como que tan en ese flow. Y ahí entra el tema que bien lo decía Steven Kotler. Él menciona este término de flow, que es ese momento donde
estamos tan, pero tan enfocados en lo que estamos haciendo que ¡pum! Como que ya nuestro entorno desaparece y estamos solo enfocados en ese momento. Voy a dejar en la descripción la charla que él tiene de Flow, es bastante buena e importante. Eso, dedicar esas horas a tus proyectos, priorizarlas y bueno, sacarles el máximo jugo a esas horas. Y esto lo relaciono a este otro punto, que es descansar. A veces pensamos que entre más hagamos cosas y más cantidad de horas trabajemos, vamos a aprender mucho más, pero esto puede llegar a ser contraproducente porque es muy, muy complicado que se nos queden las cosas o que rindamos mejor si estamos cansados. Eh, y digamos, creo que cuando ya estamos como muy saturados y cansados, es muy costoso y vamos a tener, creo que ahí es cuando comienzan pues las desmotivaciones, las depresiones, la pereza. Entonces es mucho mejor descansar, o sea, hay que priorizar también el dormir. Creo que en este ámbito que es una carrera pues artística, creativa, esto de descansar es muy, pero muy importante porque a mí me pasa mucho que, o sea, si pongo tal vez 2 días en los que no hago nada y me dedico pues a disfrutar mi momento, cuando regreso ya el lunes, supongamos descanso sábado y domingo y regreso el lunes, regreso mucho más motivado, mucho más sereno, con ganas de hacer las cosas, se me ocurren más ideas y también creo que mm, todas mis ideas llegan cuando estoy descansando o estoy tal vez no sé, con unos amigos o comiéndome un helado. Ahí es cuando mi cabeza como que llegan las ideas así, pero así al flow, diría Steven Kotler. Entonces yo siento que es muy importante priorizar el descanso, también porque este es otro punto que decía Tim Ferriss, que a veces el estar muy ocupado en realidad es otra forma de haraganería. No sé si lo dije bien o es otra forma de ser perezoso. ¿Y por qué? Porque a veces nos bombardeamos de cosas que tal vez ni necesitamos hacer, pero lo buscamos para que nos veamos ocupados. Y es que esa es otra cosa muy mala, que a veces pensamos que por estar muy ocupados como que eso es cool, pero en realidad no, sino que eso solo nos va a llegar a hacer a quemarnos y no querer hacer más las cosas y solo a pasar un mal momento. Entonces, pues Tim Ferriss dice que esto de estar muy ocupado, pues es otra forma de ser perezoso porque pues no buscamos hacer lo esencial. Y a veces lo esencial pues también es descansar para que nuestra mente pues sea mucho más creativa. Y bueno, creo que también pues tenemos estos momentos de descanso, nos dan pues como que nos fluyen más las ideas y acá entra algo que es bastante interesante, que es el eustrés. Y eso es muy interesante esta palabra porque es como estrés pero con eu. Y esta es una palabra que si la buscan sí es real y es el estrés sano, podemos decirlo. Y es la mezcla entre euforia y estrés. Y va a ser esto, veámoslo de la siguiente manera. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero que tal vez tienen un proyecto. Y pasa que lo tienen un mes y así. Y cuando ya se acerca la entrega, tal vez a la semana, ¡pum!
corremos a hacerlo. Entonces, aquí también Tim Ferriss dice que este es como el estrés sano, que a veces somos mucho más activos cuando tenemos como que este lapso corto en donde ya tenemos que entregar las cosas y cosas así. O nos pasa, ¿verdad? En un examen cuando ya casi van a recoger las cosas, ¡pum! Como que fluye todo y somos mucho más rápidos. Entonces, estos momentos de adrenalina y de estrés, pues, llegan a ser, pues, sanos. Pueden llegarnos a motivar. Pero acá, pues, sí hay que diferenciar. Y también está el otro estrés, que es distress, si no estoy mal. Lo definí así, pero este estrés sí ya es el que de una vez nos puede quemar y es, digamos, pues cosas como que no muy realistas, digamos, un proyecto que nos puede llevar, supongamos que hacemos un film de animación 3D, sabemos que estos pueden llegar a ser de 5 años, pero imaginémonos que nos lo piden, que sabemos que va a durar 5 años, pongamos un filme así, pero nos están presionando que lo quieren en 2 años y medio, ahí ya se puede generar un distress, o sea, un estrés que no es sano, que nos puede llegar a afectar hasta los que nos están, a las personas que nos rodean. Entonces creo que es bastante importante diferenciar estas dos. El estrés lo podemos ver también a la hora de que generemos nuestras deadlines o nuestras entregas en buscar que, bueno, sé que esto como que no holgar mucho nuestras entregas, sino que buscar la manera de cómo hacer que entremos en ese eustrés, en ese flow del eustrés, cómo hacer que, bueno, siento que en 2 semanas, si me lo pongo el proyecto que quiero hacer, pues entro en ese estado mental, ¿verdad? Y no ponernos entregas que entren en el otro tipo de estrés, que es el distrés. Entonces, porque a mí me pasa muchas veces que, digamos, digo, bueno, voy a dejar este proyecto tal vez para unos 2 meses, supongamos. Y puede que lo holgué mucho, que pum, pasan los días y no hago nada. Y, ¡wow! y, y lo reduzco a tal vez, ¿qué? 2 semanas y ¡fum! Sale. Y es porque entro como en ese estado de adrenalina y de ritmo y como de rapidez. Entonces, ver la manera de cómo consolidar y buscar hacer esas condiciones para que entremos en ese estado. Y ese es otro tema en el cual entramos en la ilusión de las 8 horas. Esta ilusión de las 8 horas lo que dice es de que, o sea, las 8 horas es un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? Y lo que dice esta ilusión es de que, bueno, o sea, en realidad todos los trabajos o todas las actividades hay que hacerlas en 8 horas. Y en realidad no, o sea, hay muchísimas cosas que las podemos hacer en un menor lapso de tiempo. ¿Y qué pasa cuando a veces nos ponen que en 8 horas un trabajo? Lo que pasa es de que comenzamos a rellenar esas horas con cosas innecesarias. Y ahí es cuando comienzan pues a uno a complicarse. Y no solo puede ser de 8 horas, con esto que les decía de 2 meses. Puchis, uno dice, wow, tengo tanto tiempo. Entonces comenzamos a ir añadiendo cosas innecesarias. ¿Cuándo podemos hacer lo esencial? Muy bien, el eustrés. Ahora, relacionarse con personas que te aporten. Y esto es muy importante porque creo que es bastante importante que nos relacionemos con personas que
de nuestro mismo, que tal vez tengan como la misma visión, que estén aprendiendo hasta las mismas cosas, y esto nos va a motivar porque van a haber personas que nos motiven como a aprender más, que tal vez llegamos como a competir, por así decirlo, pero una competición sana. Y, y también, digamos, si hay alguien que sabe una cosa y yo no lo sé, pues me puede ayudar esa persona y viceversa. Y acá es importante discernir en que no caigamos pues con personas que en realidad con esto de la competición podemos llegar a tal vez compararnos, o digamos que ya el aprendizaje ya ni sea como enriquecedor o que lo estemos disfrutando, sino que lo que estamos buscando es como, poderle ganarle al otro, o no sé. Entonces creo que discernir en eso, buscar pues personas que te estén sumando, que te estén haciendo sacar la mejor versión de ti mismo, y también pues identificar qué personas pues son las que te están restando, porque obviamente van a haber personas con las que no vamos a poder matchar. Tal vez son tal vez son como pueda que tengamos como personas que no estamos en el mismo ámbito, o que los ámbitos chocan y sea como más un conflicto que un, que un compañerismo. Entonces, creo que es importante eso, ya que pues somos seres sociales, y imaginémonos, tenemos que verlo también como un equipo, y muchas de las cosas no vamos a poderlas hacer todo uno solo. Y qué mejor que tener personas que logremos pues ser un equipo, y que juntos pues seamos más que solo uno, como dice esta frase. Así que relacionarnos con personas, y también es importante que seamos como me gustó en un video que vi que era como, ¿por qué deberías de relacionarte con like-minded? Es que estaba en inglés, era con like-minded people, entonces que piensen igual a ti. Eso es importante también. Ahora, también con esto, casi no lo digo, y es que pues nos va a ayudar bastante a aprender, pues formar grupo de algo enfocado a lo que te dedicas. Digamos, si eres un artista de landscape, pues meterte a un grupo donde la gente pues se dedica a eso. Ahora que ya hay pues tantos servidores en Discord o cosas así, ahí pues también podemos aprender un montón de otras personas. Y ya que todas las personas son un mundo, todas las personas pues han pasado por experiencias de las cuales podemos aprender un montón. Ahora, asistir a talleres, esto bastante importante, porque también en talleres vamos a estar aprendiendo con personas, y también siento que es un proceso colaborativo. Pero la diferencia de asistir a un taller es de que estamos como que más que, lo veo como que si fuera más una experiencia, que cuando estamos pues trabajando por nuestra cuenta, por así decirlo, o que estamos pues viendo un tutorial o cosas así. Creo que esto ya se vuelve más como una experiencia, porque estamos pues yendo yo lo veo más un workshop pues presencial, ya que ahora pues todo es más digital, pero veámoslo en un workshop pues presencial, de estos que pues hacen presentaciones, que generan actividades, que se reúnen a platicar todos. Creo que estos enriquecen un montón por lo mismo, porque estamos haciendo una experiencia, estamos viviendo una experiencia de tanto ir a conocer pues nuevos lugares, también nuevas personas, tal vez tal vez siempre los workshops pues tienen esta parte práctica, ver, ¿verdad? Todas esas nuevas técnicas que van a aplicar de manera real,
Y también como que la experiencia de poder vivirlo. Creo que eso vale también bastante, y creo que también es bastante interesante como ver esa estructura de la gente que está realizando el workshop internamente. Digamos, hay muchas veces están los voluntarios, está pues los conferencistas, cosas así. Creo que enriquece mucho ver la experiencia de esos tipos. Obviamente, hay un montón de distintos tipos de workshops y de lo que tratan los talleres, pero creo que sí vale mucho la pena asistir a este tipo de eventos. Ayuda un montón a aprender, y también lo categorizo como un aprendizaje como más experimental. Esta, esta va relacionada otra vez al fracaso, y es ver el miedo como una buena señal. Aquí quiero citar a un libro que se llama Fishing for Elephants. Déjenme ver si lo dije bien. Sí, Fishing for Elephants, de Larry Moore. Y básicamente lo que dice es un libro pues dedicado a la creatividad, a aprendizaje, a cómo concretizar pues nuestras ideas creativas. Y básicamente lo que dice Larry Moore, que es como la frase pilar de lo que es el libro, es de que pues hay que entender un poquito pues nuestro proceso, pero lo más importante es de que nos permitamos jugar y explorar sin tener miedo. Y creo que esto nos ayuda un montón, el explorar y experimentar sin miedo cosas nuevas. O sea, muchas veces lo que nos frena en realidad es como estar en campos nuevos, o siempre sentimos como esa resistencia cuando se nos presenta hasta nuestras propias ideas, que decimos, se me ocurrió esta idea, pero nunca he hecho esto. Y como que tenemos una mente muy rígida de decir, es que no me sé esto, pero lo vemos muy rígido en el sentido de que decimos, como no sé, no va a ser algo que voy a disfrutar, por así decirlo, o que no va a ser como en relación a jugar. Y es importante verlo más como un juego cuando sentimos como ese miedo a intentar nuevas cosas, sino que verlo más como un nuevo juego que vamos a explorar. Creo que vamos muy bien. Espero que estén pasando bastante bien este podcast. Yo me la estoy pasando bien. Aún faltan varios temillas. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema que quise poner, y es el de críticas. Pero veámoslo más como una retroalimentación. Esta siento que es muy importante, ver el punto de vista de otras personas. Puede ser de que le mostremos a personas pues nuestro trabajo, qué es lo que piensan, porque muchas veces puede que no seamos conscientes de ciertos errores que estemos cometiendo, o que no tengamos pues la experiencia que otros tienen, y ya al tener esa retroalimentación vamos a lograr tener un mejor resultado de nuestro render, de nuestro arte o de nuestras técnicas. Y aquí sí quiero enfatizar en de que a la hora de que busquemos esa retroalimentación, lo hagamos, pero a mí me gusta decir esto como personas fuente. ¿Y por qué personas fuente? Porque muchas veces siento que cuando preguntamos a una persona algo, como que preguntamos solo a la primera persona que se nos aparezca, cuando en realidad tenemos que buscar una persona que ya ha pasado por todo un proceso, o ya ha realizado lo que queremos realizar,
o que ya es alguien que es lo que queremos llegar a ser, y no preguntarle a cualquier persona o a una persona que no tenga nada que ver en ese ámbito, porque lo único que vamos a recibir es una respuesta muy nada que ver a lo que necesitamos. Entonces, muy importante buscar personas fuente. O sea, si, y eso nos pasa mucho, a veces tenemos un problema, supongamos con una persona, y paramos preguntándole a otra persona qué hago con esa persona, cuando en realidad tenemos que preguntarle a la persona con la que estamos teniendo el problema. O sea, una analogía rápida, pero creo que se entiende bien. Ir mejor con las personas, o sea, identificar mejor las personas que sí me van a dar una buena retroalimentación. También aquí pues algo que creo que es bastante valioso pues sería tener un mentor o una figura que tal vez cuando tengas alguna duda pues te guíe, digamos, tengas o que sea en sí un maestro, un mentor, ¿verdad? Que te pueda estar ayudando en todos los obstáculos que se te esté presentando, pero que obviamente pues no te esté resolviendo las cosas, sino que es muy distinto una persona que esté guiando a alguien que esté resolviendo. Buscar un mentor que sintas que te guíe en un buen camino. Ahora, la consistencia. Esta es, yo creo que igual como regresando al tema de buscar nuestras horas activas, la consistencia la veo mucho más como van a haber días en los que no sintamos pero así ni la menor gana de hacer algo. Y ahí creo que es cuando entra la consistencia, en de que tenemos que hacer eso. Y aquí me gusta mucho este método que se llama el método Kaizen, que es pues la mejora constante a pequeños incrementos. Y es buscar o ponernos acciones que sean tan pequeñas, pero tan pequeñas que sea imposible no hacerlas. Obviamente, van a haber pues días que no queremos hacer nada, pero podemos hacer más de alguna cosita que nos va a aportar en seguir pues siendo constantes, porque no todo el tiempo vamos a estar con ese flow, ¿verdad? Que dice Steven Kotler, o tal vez va a haber un momento que no tenemos pues esas horas activas, ver la manera de cómo tener esa energía constante en la que ya a la hora de que sienta que no quiero hacer las cosas, ¡pum!, logro hacerlo, porque es lo mismo que el ejercicio. O sea, si no ejercito y cosas así, o sea, digamos, si yo quiero, no sé, tener como un buen rendimiento a la hora de sprintear, pues necesito entrenar. Y creo que eso es lo importante, porque si no, está esto de ser muy, como que hacer las cosas muy en un momento dado, digamos, para que no hice nada en una semana, por así decirlo, y en un día, ¡pum!, hago todo. Y eso, quiera que no, puede llegar a quemar y puede como que ser muy explosivo, no sé cómo decirlo, pero es como algo que a largo plazo no es como sustentable. Entonces, pues el Kaizen, este método, ir haciendo pequeños pasitos, y aquí este método Kaizen pues es la analogía de esta historia que dice que se tiene pues es una historia taoísta en la que está pues el maestro taoísta y el discípulo. Y al discípulo pues le toca hacer un viaje de 100,000 millas, que a todos los taoístas les toca hacer, pues en esa historia, ¿verdad? Les toca hacer.
Y él pues se abruma un montón y dice, es que es un montón. Y entonces pues llega este maestro taoísta y básicamente pues le da como dos tortazos en la cara diciéndole, no podés como eh, abrumarte sin haber dado un paso antes. O sea, no has dado ningún paso y ya estás como que frustrado. Entonces lo que le dice es de que en realidad todo viaje, por más largo que sea, empieza con un pasito, después se da otro pasito y se da otro pasito para que des varios pasos en un día, para que en otros días pues te toque dar menos pasos, unos días te toque eh, tom- tener reposo, pero se va disfrutando paso a paso ese camino. Por lo que yo veo mucho más la consistencia así, porque creo que en esta cultura de hoy en día como que lo que más se busca es esa consistencia de hazlo todo ya en un día, tenés que trabajar 20 horas y no, que si no haces 14 horas al día no vas a llegar a tus metas y que hay que dejarse la vida haciendo las cosas. Y creo que esto no es saludable en mi opinión y ya quita como que las ganas de disfrutar las cosas. Entonces, muy importante creo que ir paso a paso como consistencia. Ahora, la práctica conscientemente. Muchas veces, o a mí me ha pasado de que tal vez como que ya domino una herramienta y pueda que ya estoy haciendo las cosas como automáticamente, ya como que así hasta lo inconsciente. Y creo que ahí ya entramos en un estado de que ya no estamos aprendiendo cosas porque lo estamos haciendo como autónomos. Y aquí es cuando, aquí bien lo dice Andrew Price en una conferencia, él es el de Blender Guru, lo dice en una conferencia si no estoy mal, se llamaba como los 10 hábitos de un artista efectivo. Y él dice que cuando veamos que estamos haciendo las cosas como de una manera inconsciente, porque ya las dominamos muy bien, creo que hay que parar y tomar conciencia, porque pueda que estemos haciendo muy como autónomos las cosas que no nos estemos dando cuenta que eh, se nos están pasando cosas como, bueno, él pone el ejemplo de que cuando él estaba haciendo como figuras o rostros, mejor dicho, llegó un momento que pues ya lo sabía hacer muy bien a cierto nivel y comenzó ya a hacerlo todo automáticamente. Pero decía que había como que una sensación ya cuando los terminaba que no se miraban bien. Entonces agarró conciencia y vio que lo que le estaba fallando pues es la iluminación. Entonces pues tocó aprender iluminación y eso ya hizo un nuevo aprendizaje, por lo que es importante tomar conciencia. A pesar de que ya sabemos hacer bien las cosas, ya tenemos una buena práctica, siempre tener conciencia de que si estoy aprendiendo nuevas cosas o que si estoy em, como que yendo en un buen camino. Esta siento que es muy importante y no a veces la damos muy por sentado y es celebrar tus logros. Esto es fundamental y muy importante porque muchas veces hacemos las cosas, las logramos y wow, decimos, ya estuvo. Bueno, ¿a qué paso a lo otro? Así rápido. Cuando yo creo que no, o sea, hay que tomarse el tiempo de apreciar nuestros logros, por más pequeño que sea, hay que celebrarlo, hay que decirnos que lo hicimos muy bien, hay que darnos una palmadita y, y celebrarlo, o sea, celebrar nuestros logros porque em,
pueda que muchas veces nadie vaya a ver o mire nuestros trabajos y diga, "Meh". Entonces hay que ignorar pues todos, como que todo, que alguien nos diga que está bien o que está mal, sino que lo más importante es de que para ti haya sido un logro. No importa que para las otras personas no lo sea, sino que para ti sea un logro. Y, o sea, creo que es importante decirlo a uno mismo, que bien lo ha hecho uno. Esto pues nos va a motivar, y creo que se va a reflejar cuando ya lo vemos en otras personas. Digamos, muchas veces creo que damos por sentado el talento de otras personas, pero también hay que decirle a las otras personas cuando hicieron algo muy bien, igual por más pequeño que sea, hay que decírselo, porque a veces creo que también caemos mucho en de que vemos como en ArtStation, digamos. Obviamente en ArtStation va a estar el arte de todos los veteranos de ILM y de Weta poniendo sus proyectos, y ya sentimos que hasta ese nivel tienen que llegar todos los proyectos. Y no, o sea, creo que muchas cosas, digamos, pongámoslo de esta manera, o sea, obviamente esas personas, si le pusiéramos como que un cronómetro de cuántas horas han invertido haciendo ese trabajo, pues va a salir un montón de horas, y obviamente llegan a esos resultados por la gran cantidad de horas que tienen de experiencia. Pero es eso mismo, o sea, esa gran cantidad de horas no hubieran llegado si no hubieran hecho pues proyectos así como en el principio, así chafitas o cosas que les salieran mal. Y creo que pues todos vamos a pasar por ese proceso de hacer cosas muy principiantes o muy novatas, después intermedias, y por qué no pues celebrarlas, o sea, decir, bueno, esto yo sé que como principiante logré hacer esto, pero es que lo hice. O sea, mucha gente pues puede que ni lo intentó hacer y tú lo hiciste, entonces qué mejor razón que celebrarlo. Y la última de todas, que creo que es la fundamental para aprender de manera eficiente, es disfrutar del camino. O sea, porque si no estamos disfrutando, pues ¿por qué lo estamos haciendo? Ver en realidad cuáles son los motivos por lo que estamos haciendo, porque creo que es fundamental que lo que hagamos estemos pasando un buen momento, que nos motive, que digamos al otro día yo quiera levantarme a hacer eso, o que tal vez tenga la capacidad de bueno, pasar horas haciéndolo, porque al final, como les decía al principio, esto es, creo que como toda profesión, pues hay que dedicarles horas, y es tal vez donde mayor tiempo vamos a estar dedicando nuestras horas. Entonces, ¿por qué no disfrutar haciéndolas? Y bueno, entonces hasta aquí quería compartir todos estos temas que creo que es lo que ayudan para mí en lo personal a aprender de manera rápida y eficiente. Obviamente no quiero decir que esta es la manera definitiva, sino que pues espero que más de alguna con la que te identificas pues te sirva, y que logres realizar pues de manera mucho más eficiente tu proceso de aprendizaje. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós.